Bienvenidas y bienvenidos al tercer módulo de la asignatura de recursos proyectuales, cuya unidad lleva por nombre Acción-Reflexión, aludiendo al texto y a las conjeturas de Donald Chon. No obstante, vamos a ver otra literatura acá en esta unidad. Donald Chon de alguna forma instala por ahí por los años 80, ¿no es cierto?, este concepto de reflexión-acción como algo propio de los profesionales que se desempeñan adecuadamente, no solamente en un ámbito teórico, sino que de la mano con lo práctico, que es lo que él señala que las universidades están aportando de mala forma, digamos, profesionales que están disociados entre su teoría y su práctica, donde piensen ustedes que antes sucedía mucho esto de la clase magistral, se entregaban nociones, pero finalmente la persona que egresaba de una carrera pregrado, por ejemplo, tenía que bastírsela solo con un medio del cual desconocía mucho de su funcionamiento. Y en este caso, en nuestro caso de artes visuales, podríamos decir que nos encontramos en un medio sumamente precarizado para poder trabajar. Por lo tanto, aquellos profesionales que salgan, por ejemplo, de una licenciatura en artes visuales o un título de producción visual como el que ofrecemos o de gestión cultural, se van a diferenciar de otros en la medida en que demuestren tener un mayor dominio, sean más claras o claros al momento de explicar, que tengan una capacidad de poder deducir aspectos, de identificar cómo se maneja el medio, qué es lo que desarrollan, cuáles son sus propiedades. Ya de ahí a que todos estos ejercicios de análisis tributen a eso y las instancias de presentación oral sean tan importantes, porque no es solamente hacer una obra, también es comunicarla y también es valorarla. Y quienes hagan eso, a diferencia de otros, por muy buena que sea esa obra, van a pecar o van a estar contribuyendo a debilitar su trabajo. Bueno, en ese ánimo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a aplicar esta asignatura o vamos a referenciar más bien en tres ámbitos de desempeño. Uno, el que tiene que ver con la educación. ¿Ya? Para poder educar en artes visuales hay que conocer los procesos y para poder conocerlo hay que ser reflexivo en la medida que uno está trabajando. No es lo mismo conocer los procesos desde como alguien externo a uno o un otro, otra persona lo está desarrollando, a que si uno mismo lo hace y está entendiendo los detalles de cómo se resuelven las cosas y las distintas posibilidades, los problemas que hay de toda índole. Luego, en ese sentido, para la educación, muchas personas que egresan terminan trabajando haciendo talleres, por ejemplo. Algunos trabajan en la educación formal, otros no, pero también es cierto que hay un porcentaje no menor de personas que se dedican a aquello. Y por lo tanto, en este ejercicio, en esta unidad, lo que vamos a tratar es entregar ciertas nociones fundamentales y básicas de dónde se instala la educación artística y este grado de conocimiento en algo tan simple como las pruebas de material. Luego está la investigación, es otro ámbito de desempeño, por cierto, muy poco desarrollado y en el que artes visuales está un poco a la cola, y no lo digo por nuestra universidad en el país, sino que en general la situación mundial es que estamos un poco sumándonos a todo esto que el mundo de la academia propende desarrollar, que son los modelos de investigación científica y cualitativa, y de eso último, de ese paradigma de lo cualitativo, es que nos estamos sumando nosotros creando algunos modelos. Porque si bien es producir conocimiento, hacer una obra, si yo no lo logro comunicar, si no logro transparentar aquellos procesos en que elaboro la obra, no voy a poder homologar siquiera esa experiencia con, por ejemplo, un resultado o un proceso de investigación de las ciencias sociales en la que están diciendo, bueno, este es el campo de estudio, estos son los procedimientos que se aplicaron, según la metodología tanto, según esto, lo otro. En nuestro caso, mucho pasa por un trabajo en acción desde una perspectiva en particular que es la nuestra, de quien produce,
pero tenemos que ser capaces de expresar aquello, de comunicarlo. Y por eso es que este ejercicio, acotando esto a no una obra de ustedes, sino a ciertos ejercicios plásticos nada más, lo pretende ejercitar. Y por otro lado está el tema de lo ético, o sea, en qué sentido aprender, conocer los distintos ámbitos, incluso los conceptuales, los procedimentales, las estrategias, los criterios, todo esto de lo proyectual, por ejemplo, más otras variables, es importante desde el punto de vista de quien, de la ética de quien produce, ¿ya? Porque podemos, claro, arrojar y hacer una serie de obras muy azarosas, muy intuitivamente, muy interesantes desde el punto de vista visual, pero si no somos capaces de poder inferir todo el valor que eso conlleva y que conllevó al momento de su ejecución, su desarrollo y su proceso creativo, lo que estamos haciendo es entregar un valor desconociendo su total. Y en ese sentido, yo creo que todo el mundo académico, en artes visuales al menos, lo que busca es precisamente lograr dominar aquello. ¿Ya? Ya ese discurso un poco romántico de que las cosas hablan por sí solas, ya no es tal, ha ido cambiando. La gente, y por sobre todo en este ámbito tan precarizado de nuestra realidad artística en el país, es necesario educar a la gente también. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Y me refiero un poco más, más allá de decir vamos a hacer talleres, vamos a hacer eh, cursos online o ese tipo de instancias más formales, sino que en la misma galería, en la misma venta de un trabajo a otra persona, uno tiene que tender a educar, ¿ya? Partiendo de la base de que probablemente ese público no va a conocer de artes visuales como ustedes lo conocen. Y por ende, mientras más conozca, si ya tiene un interés, más lo va a valorar. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Porque ¿qué más que nosotros encargarnos de poder hacer aquello? No le dejemos esa tarea a otras personas. Y en eso tiene que ver sobre todo, eh, lo pragmático de tener una postura ética de las cosas. ¿Ya? Por cierto que lo hay otros y los vamos a desarrollar acá y los vamos a hablar, pero en el fondo, con esta introducción lo que trato de hacer es cómo lo van a aplicar todo esto que van a vivir. Bueno, para ir ya más a lo concreto de esta unidad, nosotros lo que vamos a hacer básicamente es tomar todo lo que ustedes ya han aprendido en cursos como Introducción a los conceptos visuales, modelos de análisis visual 1 y 2, ahora en paralelo con textos críticos, también en talleres como taller de aplicación y bueno, muchos otros vamos a generar una especie de convergencia de todas esas capacidades instaladas para poder comunicar y analizar pruebas de material que sean propios. Pruebas de material que ustedes van a hacer en base a intereses del lenguaje que tengan, a un proyecto en particular que quieran desarrollar este semestre dentro de la asignatura Taller de Producción Visual 1 o Grado 1 para darle una cierta aplicabilidad inmediata a esto, pero en eso que vamos tomando algo propio, lo estamos elaborando y lo estamos analizando, se produce esta denominada reflexión-acción, que no es más que unir lo práctico con lo teórico, ¿ya? Con la capacidad de atención total de ustedes a aquello que están manipulando o elaborando. ¿Ok? Entonces ese es el propósito. Y analizar que antes lo estábamos viendo más bien de los resultados de otra persona, de otro artista que elaboraba obra, ahora lo van a llevar a lo propio. En el modelo educativo de la universidad, eh, que está diseñado, propuesto, orientado más bien desde el desarrollo de competencias, hay una especie de estructura de cómo organizar estas capacidades o competencias que tienen que ver con la taxonomía de Bloom ajustada, eh, que es primero conocer, luego comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar.
como si fuera un aprendizaje gradual y lineal. Eh, y al margen de que podamos discutir y tener lecturas diferentes, eso es lo que pasa en esta universidad, por ese tipo de estructura es que se ordena. Entonces ustedes ya conocieron, comprendieron, inclusive han aplicado análisis. Ahora la dificultad de la aplicación del análisis va a ser que va a ser de algo propio. En ese sentido, va a ser una especie de toma de bastón para que después en la asignatura de metodología de investigación puedan continuar en esa línea, abordando lo propio. Conceptos sinónimos en esta taxonomía de Bloom a la palabra analizar son, por ejemplo, valorar, organizar, desglosar, calcular, categorizar, clasificar, comparar, asociar, contrastar, criticar, debatir, deducir, determinar, etcétera, etcétera. Podría continuar, son varios, probablemente se los deje en el texto que acompaña a este video para que ustedes puedan acceder a aquello, pero básicamente se trata de tomar un todo, en nuestro caso, las pruebas de material, dividirlo en las distintas partes, cualificar cada una de esas partes, señalar cuáles son sus cualidades desde todo punto de vista posible de lo que ustedes logren aplicar. Y en particular yo lo que pido es que sea desde lo estético, desde lo proyectual y desde lo técnico. Y luego ver cómo se relacionan, ¿no es cierto?, esas distintas cualidades y finalmente generar deducciones lógicas a partir de ese análisis. Para aquello les voy a mostrar también el nivel de aplicación que puede tener un análisis, por ejemplo, desde un ejercicio de alguien que estuvo también en tercer año estudiando. ¿Ya? Si bien es cierto que le estoy mostrando además ejemplos del trabajo que están haciendo actualmente o que hemos hecho actualmente en este ramo en los años anteriores, también les quiero mostrar una aplicación en otro sentido para que puedan ver la profundidad en que pueden hacer esto. Recuerden ustedes que este ejercicio es un ejercicio que tiene mayor puntaje o porcentaje de evaluación dentro de la asignatura por su nivel de complejidad. Así que eso, no dejemos de pensar, por favor, mientras hagan la tarea, el ejercicio y todo el proceso de aprendizaje, viendo los distintos contenidos, que todo esto es aplicable a los ámbitos de desempeño que tengan ustedes. Y es una suerte, creo yo, el que estas instancias estén instaladas de manera curricular en nuestra universidad, siendo que no es algo muy, eh, que no suele ser tan parcializado, digamos, tan identificado dentro de una asignatura en particular. Muchas veces pasa a propósito de procesos, en las tutorías con el docente, la docente, ¿no es cierto? Pasan esa conversación y está bien que así sea. Pero acá lo que estamos haciendo es darle, ¿no es cierto?, un carácter mucho más específico y en este sentido espero que les sea de total utilidad. Por lo menos la experiencia de las evaluaciones de la asignatura así lo han demostrado y tanto inmediatamente en taller de producción, porque estamos viviendo un proceso similar ahí, que tiene que ver con concebir y presentar la obra en esta exploración visual y también a futuro por las razones que les decía.